Muy bien. Si gustan ir abriendo su Biblia, vamos a estar en el libro de Éxodo y vamos a estar del capítulo 25 al 30. Vamos a estar ahí tal vez brincando, ya que aquí en estos 5 o 6 capítulos es donde el Señor Jehová les da la instrucción al pueblo de Israel de construir el tabernáculo. Ahora, como contexto, en Éxodo, pues se nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, y no tenían mucho tiempo que acababan de salir. Si leemos Éxodo, pues los primeros 10, 12 capítulos son las plagas y todo lo que hizo Jehová para sacar al pueblo de Israel. Después les da una serie de leyes, entre ellas los 10 mandamientos, que pues tal vez conocemos todos, y algunas otras leyes que Dios les da al pueblo. Y después de esto les da esta instrucción de construir el tabernáculo. Y nuestro versículo tal vez clave va a ser el del capítulo 25 de Éxodo, y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta es más o menos una representación gráfica. Trae ahí unos detalles que no son del todo correctos, como algunos de los utensilios que hay. Por ejemplo, que vendría siendo la mesa de los panes de la proposición, el candelero, y esta tal vez una vasija para el aceite de las velas, pues no estaban tal cual ahí fuera del tabernáculo de reunión. Lo que sí estaba era que era el altar de bronce, y esta que era como una fuente de bronce que contenía agua. Entonces, a todo esto, ¿qué significa tabernáculo? ¿Qué quiere decir esto? Pues si lo ponemos en nuestro lenguaje, sería como tabernacular, que quiere decir como habitar, ¿sí? Entonces, Dios les dice que construyan este tabernáculo porque Él quería habitar, y es lo que dice: y habitaré en medio de ellos, o sea, del pueblo. Entonces, si de ahí partimos lo que quiere decir esta palabra, pues es que Dios tenía planeado habitar entre el pueblo de Israel. Entonces, les da una serie de instrucciones en el capítulo 25 y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Si se fijan, son materiales muy específicos los que pide el Señor, Jehová en este caso, pues es Dios, pero Jehová pide estos elementos en específico por una razón que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿cuáles fueron así a grandes rasgos los materiales? Pues son estos que acabamos de mencionar. ¿Para qué se usaron? Pues los metales preciosos que viene siendo el oro, la plata y el bronce. Pues el oro se usó para el arca, que estaba en el lugar santísimo, para el candelabro, para la mesa de los panes de la proposición. Había utensilios que se utilizaban en la mesa, como pues tal vez cucharas o ese estilo, que también eran de oro. Habían anillos donde se sujetaban ya sea el arca. Había la mesa de los panes de la proposición, también tenían anillos. Habían otros anillos que se usaban para unir telas, que tenían que ser de oro, y había molduras, entre otras cosas. La plata
se usaba para las bases de las columnas del tabernáculo. El bronce se usaba para el altar de los sacrificios que estaba afuera del tabernáculo de reunión, estaba en el atrio. Ahorita vamos a ver qué era el atrio. Y estaban también las bases del atrio de bronce y también la fuente de agua que había también en el atrio. Y había también utensilios de bronce. La madera de acacia, pues casi toda la estructura de las cosas estaba hecha de madera. Había como bases que sostenían el tabernáculo, que sostenían la pared del atrio. El arca estaba hecha de madera, pero estaba forrada de oro. Después vamos a ver por qué esta parte donde la hacen de madera, pero la forran de oro. Ahí, como dice, se recubría con oro, bronce o según el propósito, ¿sí? Lo que era de madera. Había pieles, ¿sí? Pieles y tejidos, el lino fino torcido con bordados de azul, púrpura y carmesí. Eso también tiene un propósito en lo que se usaba, así como las pieles. Estos eran lo que recubrían vamos a trazar. Aquí, si se fijan, esta parte como café era el techo, lo que cubría por fuera el tabernáculo, y eso estaba hecho de pieles gruesas, pues porque estaban en un ambiente un poco hostil, estaban en el desierto. Entonces eso Jehová les mandó para que cubriera el tabernáculo ante el clima hostil. Ahí dice, pues había también cortinas de pelo de cabra para cubrir la tienda. Y había piedras preciosas, que después vamos a ver cuáles eran en específico, que se usaban en la vestidura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía aquí un pectoral con 12 piedras específicas que representaban las 12 tribus de Israel y tenían, habían sido recolectadas para eso. Entonces, si se fijan, cada material que Dios les había pedido recolectar tenía un propósito en específico. Ahora vamos a pasar con la estructura general del tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo estaba compuesta de 3 áreas principales. El atrio exterior, que era como un patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada área representaba una cercanía progresiva a la presencia de Dios, pero no todos podían ingresar a estas áreas. Sí, vamos con la primera, el atrio. Como les decía, el atrio era todo este patio que está aquí, que rodea al tabernáculo de reunión, ¿sí? Donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, estaba rodeado de telas de lino fino. Esto, lo blanco que se ve alrededor, eran telas de lino fino y estaban sostenidas por columnas de bronce, ¿sí? ¿Por qué eran blancas? Bueno, pues esto representa la pureza y la santidad. ¿Qué elementos había dentro? Como les comentaba, el altar de bronce, que ahí es donde se hacían los sacrificios. En Éxodo 27 vemos donde Dios les manda crear construir, y de qué manera iba a ser construido el altar de bronce. Y después, hagan de cuenta que al entrar, tal vez aquí está muy, muy afuera el altar, supongamos que está un poquito más dentro, ahí está el altar, y atrás del altar, entre el tabernáculo y el altar, estaba la fuente de agua, ¿sí? Que era donde los sacerdotes se tenían que lavar antes de entrar al tabernáculo. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más a detalle. ¿Qué medidas tenía? La Biblia describe todas las medidas en codos, y un codo es aproximadamente 45 centímetros. Entonces, ahí puse un aproximado en metros. Tenemos
100 codos de largo, 45 metros de largo y 50 codos de ancho, 22 metros y medio. La altura de las cortinas de lino fino, por decir de las paredes, eran de 2 metros 25, de 5 codos. Entonces era un lugar pues amplio, digamos. ¿Quién tenía acceso aquí? Pues prácticamente todo el pueblo de Israel podía acceder aquí a esta parte del tabernáculo al traer sus sacrificios, ¿sí? Traían un borrego, un carnero, un macho cabrío, y el sacerdote era el que lo ponía en el altar de bronce. La puerta de aquí enfrente, esta parte, medía 9 metros, entonces era una entrada amplia. No me acuerdo si más adelante viene en la presentación, pero si no lo digo de una vez. La entrada tenía estas telas aquí y eran de color rojo, carmesí, el azul y púrpura, ¿sí? Ahorita no voy a explicar por qué, porque más adelante eso sí lo vamos a ver, pero sí quería mencionar que había esos colores en la entrada del atrio, ¿sí? del tabernáculo. Entonces, a grandes rasgos, ese es el atrio exterior o el atrio donde todos podían ingresar. Después pasamos al lugar santo, ¿sí? El lugar santo, ¿para qué servía? Pues era el área principal donde los sacerdotes ministraban diariamente en representación del pueblo. Aquí es donde se realizaban varias funciones o rituales como quemar el incienso, mantener la luz encendida en el candelero de oro y estar cambiando continuamente el pan de la mesa de la proposición. No sé si se ve ahí un poquito oscuro la imagen, pero digamos, este es el altar de incienso, donde se estaba quemando incienso constantemente. Esta es la mesa de los panes de la proposición, que también incluía utensilios de oro, y este es el candelero de oro que se había mandado a hacer. ¿Cómo era por dentro? Pues, como les comentaba en un principio, la estructura era de madera de acacia, pero todo estaba cubierto de oro puro. Cada tabla tenía 2 espigas o lengüetas en la base donde se encajaban bases de plata. Todo esto lo encontramos en Éxodo 26. El capítulo es bastante extenso. En su casa lo pueden leer con más detalle, porque si no esto se extendería demasiado. Y son muchas instrucciones bien específicas de cómo debían construir el tabernáculo. Aquí Dios les manda instrucciones tanto del lugar santo como del lugar santísimo. Adentro había cortinas, ¿sí? Había un interior de cortinas y estaban adornadas, o estas cortinas eran de lino torcido, también de color azul, púrpura y carmesí, y tenían figuras de querubines bordadas pues de una manera pues meticulosa. Estas cortinas eran colgadas sobre la estructura de madera, actuando como un revestimiento decorativo, y pues a final de cuentas daban un aspecto majestuoso y con un simbolismo profundo. Igual, si se fijan, están estos colores otra vez, este color azul, este lino torcido, púrpura y carmesí. Entonces, esto es la parte del lugar santo. ¿Quiénes podían entrar? Solo los sacerdotes y pues el sumo sacerdote. Después tenemos el lugar santísimo. El lugar santísimo se encuentra pasando el lugar santo. No mencioné las medidas, pero el tabernáculo, lo que viene siendo la tienda, tenía una medida de 30 codos de largo por 10 codos de ancho. Entonces era un lugar más o menos como de 13 metros
por 4 metros y garra, 4 metros y medio. Entonces, pues era un lugar más o menos amplio para ministrar. El lugar santo tenía una medida de 20 codos y el lugar santísimo de 10. Entonces, el lugar santo tenía el doble de tamaño que el lugar santísimo. Ahora, en Éxodo 26, versículo 31, ese sí lo voy a leer, y dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces, igual, usa estas telas de estos colores tan específicos. ¿Quién podía entrar? Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año en el día de la expiación. ¿Qué hacían ahí? Pues era ofrecer un sacrificio para el pecado o los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba con sangre y la rociaba en el propiciatorio. Ahorita vamos a ver cuál es el propiciatorio. ¿Cuál es la función del lugar santísimo? Pues ahí es donde la presencia de Dios iba a estar en el pueblo. El arca del pacto y el propiciatorio funcionaban como el trono de Dios en la tierra, ¿sí? No era un lugar o un espacio para actividades diarias, sino un sitio para tener un encuentro especial con Dios, que representaba pues la santidad absoluta y la necesidad de mediación y purificación para acercarse a Dios. Por eso es el lugar santísimo, ¿sí? Nada más una vez al año se podía entrar, y solamente una persona, el sumo sacerdote, con una actividad en específico, para presentar sangre por los pecados del pueblo. Ahí también no está así 100% representada los dos lugares, tanto el santo como el santísimo, suponiendo que esta es la cortina que separa estos dos lugares, que se extendiera a todo lo ancho del lugar. Pues tenemos el candelero de oro, el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición, y al fondo del tabernáculo tenemos el lugar santísimo con el arca del pacto y el propiciatorio. Ahora bien, vamos a ver los utensilios, o qué se hacía con cada uno de ellos. Tal vez ya di algunos detalles de algunos, pero vamos a verlo un poco más en específico. Tenemos el altar de bronce. Su creación o el mandato de cómo hacer el altar está en Éxodo 27, del 1 al 8. ¿Dónde se encontraba? Pues en el atrio, justo al entrar. ¿Cuál era el uso del tabernáculo? Pues ofrecían sacrificios por el pecado, holocaustos, ofrendas de paz, entre otras cosas. ¿Qué simbolismo tiene? Pues representaba la necesidad de expiación por el pecado mediante sangre, ¿sí? Sabemos que aquí está la ley de Dios hacia el pueblo, y sabemos que sin sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos. Entonces era necesario estar ofreciendo diariamente sangre. Los sacerdotes estaban ministrando todos los días, y eso Hebreos 9 nos explica un poquito de cuál era la función de los sacerdotes.
Entonces, día tras día tras día estaban los sacerdotes ministrando y ofreciendo estos sacrificios por el pecado. Y esto representa el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué medidas tenía el altar? Era un cuadrado de 2,25 m con una altura de 1,35 m. Entonces imagínense, era un altar pues bastante grande para que cupiera una res, porque a veces sí traían pues una vaca o un toro para sacrificio. Entonces tenía que ser un altar grande, no podía ser un asador de los que tenemos ahí para las carnes asadas, porque imagínense, se caía todo. Tenía bastante grande. ¿De qué estaba hecho? De madera y bronce. Tenía unos aros, que eran los que les mencionaba, me lo apunto aquí. Estos tenía aros donde se introducían unas varas para poder estarlo moviendo, y tenía estos cuernos en las esquinas, ¿sí? Entonces, más o menos así, se ve como más rectangular, este altar, pero más o menos así se representa el altar. ¿Qué sigue? La fuente de bronce, ¿sí? La ubicación está entre el altar, ¿sí?, y el lugar santo. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar. Si no lo hacían, los sacerdotes morían. Eso bien interesante en Éxodo 30. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Para qué era esto? Pues esto representaba pureza, una limpieza espiritual antes de acercarse a Dios. Entonces, obviamente no sabemos cómo era el altar de bronce, esto es una imagen, no hay medidas del tamaño de la fuente, pero pues supongamos que podía ser así, podía ser chaparrita o un poquito más alta, donde se pudieran lavar tanto las manos como los pies, porque sus pies pues pisaban el tabernáculo de reunión, el lugar santo, y con las manos pues manejaban todos los animales que iban a ser sacrificados. Entonces necesitaban ser lavados antes de poder ministrar, y estaba hecha completamente de bronce, esta no tenía madera. ¿Qué sigue? Los utensilios dentro del lugar santo. Tenemos el candelero de oro. Este candelero, ahí es bien interesante que Dios les da instrucciones hasta de dónde iban a ir puestos. En el capítulo 26, en el versículo 34, dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces, aquí está dando instrucciones Jehová de dónde va a ir el candelero, dónde va a ir la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Entonces, dice aquí que al lado sur, esto servía como para iluminar el lugar santo, porque era un lugar totalmente cerrado, no era como que déjenle una ventanita para que entre luz. No, el candelero se encargaba de iluminar esta área. ¿Y con qué? Pues con aceite
puro de olivas. ¿Qué simbolismo tiene? Pues es la luz de Dios, es la iluminación espiritual y la presencia continua del Señor. Este dice que estaba hecho de oro puro, dice que lo hicieran a martillo. ¿Sí? Si vamos a Éxodo 25, en el versículo 31, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Entonces, imagínense, era un trabajo meticuloso, era un trabajo que se necesitaba hacer a la perfección. ¿Qué otro tenemos? Pues tenemos la mesa de los panes de la proposición, ubicada al lado norte del lugar santo, y se colocaban 12 panes. Cada pan representaba una tribu de Israel. Se cambiaba los sábados. ¿Qué representa? Pues a Dios como proveedor espiritual, una comunión con Él. De esta mesa sí tenemos medidas, del candelero no había. La mesa de los panes de la proposición tenía un largo de 2 codos, más o menos unos 90 centímetros, un ancho de 1 codo y una altura de 1 codo y medio, más o menos unos 68 centímetros. Entonces, esa era una mesa pues, relativamente pequeña, no era tan grande. ¿De qué estaba hecha? De madera, de acacia y recubierta de oro puro. Esta también tenía unos anillos en las que se transportaba y traía unos utensilios. Aquí en la imagen no están los utensilios, pero los utensilios también eran de oro puro. Ahora, por último, tenemos el altar de incienso. Igual, dentro del lugar santo, justo antes del velo del lugar santísimo, y se quemaba incienso cada mañana y tarde. ¿Qué representa esto? Las oraciones del pueblo subiendo a Dios. En Apocalipsis viene esta figura también, no vamos a entrar tanto a detalle, pero el incienso muchas veces en la Biblia simboliza esto, las oraciones de los santos subiendo a Dios. ¿Qué medidas tenía? Era un cuadrado de 1 codo por 1 codo y tenía una altura de 2 codos. Entonces también era un altar relativamente pequeño. Y también estaba hecho de madera, de acacia y de oro puro. También tenía estos cuernos en las orillas y unos aros. Y pasamos a el arca del pacto y el propiciatorio. Muchas veces como que lo tenemos en mente que es un objeto, pero en realidad son 2. El arca del pacto, ¿dónde se ubicaba? Pues como les decía, en el lugar santísimo. ¿Qué contenía? Contenía las tablas de la ley que Jehová le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Contenía la vara de Aarón y contenía el maná, una porción de maná que Dios les daba continuamente o pues de manera diaria al pueblo de Israel. Y el propiciatorio básicamente es como la tapa que tenía 2 querubines que estaban así como viendo hacia el centro, así más o menos, ¿verdad? También no se sabe cómo era, pero pues en representación esto es lo más parecido. Igual tenía 2 anillos o 2 aros de cada lado donde se introducían estas varas para transportarlo. Este símbolo, este elemento, nadie lo podía tocar. Y hace unos domingos yo predicaba cuando estaban transportando este elemento y la llevaban en una carreta y se iba a caer y una persona intentó detenerla y murió, ¿sí? Porque Dios les había dicho que este elemento era santo, entonces nadie podía tocarlo.
La manera de transportarlo era con estas varas de madera también, pero recubiertas de oro. ¿Qué representa? El trono de Dios en la tierra y el pacto entre Dios e Israel, y ese lugar de expiación. Ahí es donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, y digo, yo no me imagino cómo era ese ritual. A veces digo así como que aventaba sangre, pero no sé de qué manera lo hacía. Pero en esta tapa, aquí entre estos dos querubines, es donde hacía ese ritual, por así decirlo. ¿Qué medidas tenía? De largo tenía 2 codos y medio, más o menos como 1,13 m, y de ancho y alto 1,5 codos. Y como les decía, estaba hecho de madera de acacia y de oro puro. Entonces, estos son los elementos más trascendentales que podemos encontrar. Había también pues el aceite también representa algo, las especias con las que utilizaban para la unción de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Pero estos pues estaban siempre allí, tenían o tienen un simbolismo específico. Ahora pasamos a los sacerdotes, pero no se me duerman. Los sacerdotes tenían una vestidura muy específica, igual, o bueno, en este caso voy a hablar un poquito más de la vestidura del sumo sacerdote porque era un poco diferente a la de los sacerdotes. Y se nos describe en Éxodo 28. Las vestiduras sacerdotales eran muy importantes para el servicio del tabernáculo, y Dios les da instrucciones muy específicas tanto en el capítulo 28 como en el 39 para mostrar santidad, autoridad y el propósito espiritual del sacerdocio. Era una tarea, a veces no nos damos cuenta de lo demandante que era la tarea, porque el sacerdote no paraba. Él no se podía sentar y decir, ay, bueno, ya no hay nadie que vaya a venir. Era un pueblo, pues más o menos como de 1 millón. Entonces, imagínense estar ofreciendo sacrificios día tras día, pues los sacerdotes no descansaban. Ahora, cada prenda mostraba que el sumo sacerdote no solo actuaba como intercesor, como un mediador, sino que debía ser santo, puro, justo y preparado para acercarse a Dios en nombre de todo el pueblo. Entonces, el papel del sacerdote o del sumo sacerdote juega un rol bien importante en el pueblo, para que el pueblo pudiera estar bien con Dios. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la vestidura del sumo sacerdote. ¿Qué encontramos? Encontramos el efod. Aquí el efod, ignoren esta tablita. Esa tablita no va, o sea, no es parte del efod, es otra prenda, por así decirlo. Pero el efod era esta especie como de chaleco o una túnica corta, que estaba hecho igual de estos colores de azul, púrpura, carmesí, y tenía oro. En los hombros, aquí no vienen, pero tenía 2 piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada piedra, y estaba sujetado por un cinto bordado del mismo material. Entonces, ¿qué representa? Pues que el sacerdote lleva al pueblo sobre sus hombros delante de Dios. Ahí vimos un poquito los materiales de los que estaba hecho el efod. El pectoral, ahora sí, esa tablita tal vez que mencionaba hace rato, más o menos tenía esta medida de unos 22 centímetros. Estaba colocada en el pecho del sumo sacerdote y estaba sujeto con unas cadenas de oro. Y aquí es donde les digo que tenía estas 12 piedras preciosas. Y si vamos a Éxodo 28,
Versículo 16, aquí encontramos un poquito sobre el pectoral del juicio. Dice, será cuadrado y doble, de un palmo de largo. El palmo es más o menos la distancia entre el pulgar y el dedo meñique. Entonces, más o menos la medida estándar era como de esos 22 centímetros. Será de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Entonces, aquí vemos lo específico de las piedras que traía este pectoral. Dentro, más adelante, se menciona que se colocaba estos elementos, el Urim y el Tumim, que eran pues como usados para consultar la voluntad de Dios. ¿Qué representa este pectoral? Pues la justicia y la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote por interceder por el pueblo, llevándolos sobre su corazón, ¿sí? Igual que el efod, pues estaba hecho como de lino fino, hilos de colores, tenía oro y pues las piedras preciosas. Tenemos en tercer lugar este manto azul que llevaba el sumo sacerdote, y iba debajo del efod, ¿sí? Y estaba completamente hecho de lana teñida de azul. Tenía una abertura reforzada en el cuello para que no se rasgara. En el borde interior colgaban granadas de hilo azul, que son como estas estopitas que colgaban de hilo azul, púrpura y carmesí, y estaban alternadas con campanitas de oro. Entonces, cuando iba el sumo sacerdote, pues escuchaba ahí, tic, 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 y así sonaba el sumo sacerdote. ¿Qué representan? Pues sonaban o pues hacían ver que el sacerdote estaba ministrando, porque imagínense si estuviera parado y las campanitas no suenan, pues ya se cansó, ¿qué estará haciendo el sumo sacerdote? Pero constantemente estaban sonando, y eso pues daba a entender que sí andaba sacando la chamba el sumo sacerdote. También daba señal de vida y reverencia. Y las granadas pues representan fruto y vida. ¿Qué materiales usaban? Pues hilo azul o lana, como tejida. En el borde tenía estas granadas hechas de hilo azul, púrpura y carmesí, y pues estas campanillas hechas de oro puro. Llevaba una túnica de lino fino. El orden en el que va vestido el sumo sacerdote, tal vez lo estoy poniendo de afuera hacia adentro, porque todavía falta otra prenda más, pero llevaba esta túnica de lino, y luego la azul, y luego el efod, el pectoral. Pero llevaba esta prenda blanca, que era de lino fino, y era de manga larga y llegaba hasta los pies. Entonces estaba completamente cubierto el sumo sacerdote, que representa la pureza y la santidad del ministerio delante de Dios. Entonces, esta prenda era de muy alta calidad, no era, hombre, pues ahí nos sobró algo blanco, un costal, pónganselo, no, eran prendas de la más alta calidad. Y luego traía este calzoncillo de lino también, era un calzoncillo más o menos largo,
cubría la desnudez del sumo sacerdote. Ahí, como dice, llegaba de la cintura hasta los muslos y representa la reverencia y el pudor ante Dios. Igual estaba hecho de lino fino, entonces si se fijan llevaban estos calzoncillos y luego llevaban la túnica de lino y luego ¿qué más llevaban? La azul y luego el efod. Muy bien. Falta otra prenda más, pero esa va en el cinto bordado, que como veíamos estaba hecha de los mismos materiales que el efod y se ataba pues aquí a la altura de la cintura, que simboliza el servicio y la disposición para el ministerio. Y luego tenemos la mitra, que es como un turbante, y esta diadema de oro. Igual la mitra era de lino fino y en la frente se colocaba esta lámina de oro atada con un cordón azul y tenía estaba grabada con esta frase: santidad a Jehová. Y si se fijan en el capítulo 28 de Éxodo, en el versículo 36, dice: y harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. Pues imagínense, esa tablita tenía un significado bien importante, bien interesante. Entonces el sacerdote o el sumo sacerdote debía estar completamente consagrado al Señor. Los materiales, pues ya les dije, lino fino, torcido y oro puro. Entonces, básicamente esta es la ropa o las prendas que usaba el sumo sacerdote. Entonces eran igual muy específicas, así como todos los utensilios que se usaban para el tabernáculo, igual las prendas del sumo sacerdote. Los sacerdotes también llevaban así como una túnica de lino, pero era un poco más sencilla. Ahora, ¿por qué son importantes los materiales? Ahora sí vamos a ver por qué Dios especificó que trajeran estos elementos. El oro representa la divinidad, la gloria de Dios, la pureza, lo celestial. Entonces, si se fijan en las cosas más santas, estaba cubierto de oro. Lo usaban en el lugar santo y el lugar santísimo. Y pues simboliza esa perfección y santidad de Dios y lo eterno. Igual sabemos, el oro pues es duradero. El oro no es algo que se corrompa fácilmente. Tenemos plata. La plata representa redención. Vimos que era usada para las bases de las columnas del tabernáculo y simboliza que la presencia de Dios se sostiene sobre la redención. Ese rescate que se ofrecía al pueblo por medio de los sacrificios. Entonces el pueblo pues era redimido parcialmente cada que se ofrecía un sacrificio. Salud. El bronce o cobre representa juicio, purificación y sacrificio. Por eso es que el altar de los sacrificios era de bronce y la fuente de agua. Y simboliza el juicio del pecado y la necesidad de limpieza. ¿Qué otros materiales encontramos? La madera de acacia, que representa la humanidad perfecta de Cristo. La madera de acacia es resistente y duradera, que representa algo humano, pero incorruptible, pero siempre cubierta
de oro de la divinidad, mostrando la unión del hombre y Dios en Cristo. Entonces, por eso era bien importante, o es importante entender por qué era de madera y luego cubierta de oro. El lino fino, pues el lino era blanco, representa pureza, justicia, santidad. ¿Qué estaba hecho de lino? Pues vemos que para empezar, las paredes del atrio eran unas cortinas, imagínense, enormes de lino fino. El sacerdote se vestía de esa manera, o el sumo sacerdote también. Y pues en Apocalipsis representa las acciones justas de los santos. Ahora este punto que a mí se me hace bien interesante, los colores de los tejidos. Veíamos que se repetían el azul, el púrpura, el carmesí, igual el lino, pero ¿qué representa cada uno? El azul, lo celestial, la divinidad, el cielo. El púrpura, la realeza, la majestad de Cristo o de Dios. El carmesí, el rojo, es la sangre, el sacrificio, la redención. Estos colores estaban presentes en las cortinas, en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y representan los atributos de Cristo como Dios, Rey y Salvador. Por eso es que en la entrada del atrio estaban estos colores, porque el pueblo iba ante su Rey, iba ante su Salvador, ¿sí? Un punto bien interesante que no mencioné es que el tabernáculo se encontraba al centro del pueblo, ¿sí? Estaba en el mero centro. Entonces era que su Rey estaba en medio de ellos. Entonces, por eso es que se usan estos colores continuamente, porque representan eso, que estaba su Rey, ¿sí? Estaba la realeza en medio de ellos, pero no solo era eso, sino que estaba su Salvador, ¿sí? Estaba la sangre que en un futuro, la sangre de Cristo, iba a ser entregada para nuestra redención. Y por último tenemos las pieles que recubrían el lugar, el tabernáculo de reunión. Pieles de carnero teñidas de rojo simbolizan el sacrificio y la consagración. Y luego tenemos pieles de tejones o animales así resistentes, que su piel era resistente, probablemente simbolizan esa protección y cobertura divina, como lo exterior del tabernáculo pues era humilde, pero por dentro pues era algo glorioso. Y las 12 piedras pues representaban las 12 tribus de Israel en el pectoral del sumo sacerdote y simbolizan el valor del pueblo de Dios ante sus ojos. Si bien pudo haberles dicho, no hombre, pues hay unas conchas del río, del Mar Rojo, acaban de cruzar, de seguro había ahí unas piedras de río. No, pidió en específico piedras preciosas. En conclusión, el tabernáculo en su totalidad es una sombra del plan redentor de Dios, una especie de mapa espiritual. Tenemos la entrada al tabernáculo, la entrada al atrio, donde hay un sacrificio, ¿sí? Ese sacrificio se hacía en el altar de bronce, y luego había una purificación en el altar o en la fuente de bronce, donde se lavaban, y luego había una luz que se prendía en el candelero de oro, había pan, había oración en el altar de incienso, y estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el arca del pacto y en el propiciatorio. Entonces, si se fijan, todo esto apunta a una comunión progresiva y profunda con el Creador. ¿Qué más vemos? Los sacerdotes tienen una función muy importante, pues eran los que intercedían ante Dios, ¿sí?
el pueblo no podía acercarse libremente a Dios, y estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Su vestimenta muestra una total consagración para su Dios. Y vemos que todo esto fue Cristo, ¿sí? Cristo es rey, Cristo es sumo sacerdote, Cristo es el sacrificio que cubrió nuestros pecados. Y termino con este versículo de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este habitó es ese tabernaculizó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque está llena de verdad y es rica para nuestro espíritu. Y vemos cómo desde en un principio tú tenías este plan elaborado de redención. Vemos que te has preocupado no solo por tu pueblo, sino por la humanidad entera, al grado que mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Y te damos muchas gracias por ello. Gracias por este tiempo en el que pues tal vez aprendemos un poquito más de tus planes, cómo los elaboraste, cada significado que tenían las cosas. Y hoy entendemos, Señor, que te has preocupado, que tu intención siempre ha sido habitar con nosotros. Y te damos gracias por ese amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén.